Antes del año 2016, que el gobierno nacional regulara la producción de marihuana medicinal, estar en un cultivo como estos podría ser ilegal. Incluso podría llevarme a la cárcel. Lo que ustedes no saben es que desde hace 2 años se está cambiando la vida de pacientes con enfermedades terminales o crónicas con el uso de la cannabis medicinal. Incluso en el eje cafetero hay una empresa que ya a futuro exportará este producto. En Expediente Investigativo les mostramos los pacientes a los que les ha cambiado la vida, cómo se está produciendo y para qué se puede utilizar. Yo, ay, ¿cómo así, mijo? Y eso no es un problema que ni lo metan a la cárcel. Y no, señor, eso es cannabis medicinal y todo eso que sirve para ayudar a la gente un día para las enfermedades. Transformamos la vida del enfermo, del agricultor que hoy ya estaba en condiciones complicadas de manejo. Amenazas de que me van a quitar su hijo porque usted lo está drogando. Estudios de académicos colombianos han logrado determinar que el consumo de marihuana no se extendió como un simple resultado del aumento en su uso en la contracultura estadounidense de los años 60. Aunque los cultivos aumentaron de forma exponencial para satisfacer la demanda yanqui a finales de la década de los 60 y comienzo de los 70, ya existía un mercado importante para el consumo interno en Colombia. Desde hace algunos años, en nuestro país, la marihuana dejó de ser protagonista por su ilegalidad y rentabilidad en las mafias del narcotráfico y pasó a ocupar un lugar en los titulares como una nueva forma de enfrentar enfermedades complejas y de posicionarse como un nuevo renglón de la economía, esta vez de manera legal. Colombia se convirtió en un territorio estratégico para la siembra de cannabis medicinal. Desde el año 2016, cuando el gobierno expidió la resolución y la normativa que regula el cultivo, el país ha experimentado un boom de empresas que se ha instalado con el objetivo de abastecer un mercado que gira principalmente alrededor de aceites y extractos de la planta. Otra de las cualidades que ha generado que Colombia sea uno de estos lugares escogidos por el mercado internacional es su clima, lo que genera condiciones de siembra y de cosecha de marihuana óptimas. El eje cafetero cuenta con una de las empresas dedicadas a la siembra de marihuana legal con fines de exportación con mayor crecimiento en Colombia. Se trata de Plan Medco, una compañía del departamento del Quindío, ubicada en zona rural del municipio de Córdoba, la cual lleva más de 2 años en el proceso de estructuración del negocio y que desde ya cuenta con importantes proyecciones para el inicio de exportaciones de hierbas medicinales hacia Canadá. Juan Pablo López es su director de operaciones. Para que se sostenga viva mientras genera Un hombre soñador, de impulsos, estratégico, que le apostó en conjunto con sus socios a hacer de este proyecto algo grande, que no solo sirva para la dinamización de la economía regional, sino también le aporte a los tratamientos de enfermedades que causan dolor o convulsiones. Plan Medco nace en el mismo 2016 desde que el gobierno colombiano decidió aprobar la ley que iba a permitir que las empresas entráramos en el negocio internacional del cannabis medicinal. En ese momento, estábamos reunidos en Bogotá, un socio y yo, y decidimos apuntarle a este proyecto tan interesante porque veíamos grandes beneficios, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino para la humanidad como tal. En el año 2017 ya las cosas tomaron otro rumbo y empezamos en el proceso de obtener las licencias. Sacamos las primeras licencias en el 2017 y en el 2018 terminamos con la última licencia. Fue así como empezamos en julio-agosto del año pasado a iniciar los cultivos en la finca Plan Medco, donde actualmente tenemos todo nuestro sistema de producción. En una hectárea en la que se siembran 100.000 plantas, se procesa 1 tonelada de aceite de cannabis. Plan Medco va a extraer el aceite mediante un proceso que se llama CO2 supercrítico, proveniente de la flor seca en una planta que está ubicada a 15 minutos de Armenia. En el año 2017 se creó Plan Medco, una empresa del eje cafetero establecida aquí, en el municipio de Córdoba, en el departamento del Quindío. Aspira en los próximos 2 años a generar 2.000 empleos y a exportar cannabis medicinal a los mercados de Canadá, Estados Unidos y Europa. Producir 1 gramo de flor de cannabis en Colombia y en el Quindío cuesta entre 13 y 15 centavos de dólar, mientras que en Canadá el valor es cercano a los 95 centavos de dólar.
Donde está ubicado Plan Medco, se tienen todos los días 12 horas de sol, mientras que en Canadá tienen épocas del año con 3 y 4 horas, por lo que deben suplementar con energía eléctrica. El clima promedio del departamento del Quindío está entre los 24 y 30 grados centígrados, mientras que en Canadá se tienen temporadas del año en que se tiene menos 20 grados. Los costos son superiores en el país norteamericano, por eso han venido buscando negocios a Colombia. Santiago de los Ríos es el jefe agrícola de la compañía. Avanzado de madurez. Este joven con experiencia de cultivo de flores llegó para tecnificar los procesos de producción, los cuales explica de manera sencilla. Las plantas madres son aquellas donde tenemos la genética que nosotros necesitamos para el cultivo comercial, o sea, que tengan buenos contenidos de aceite y ricas en CBD, el cannabinoide que buscamos para el tema medicinal. Entonces, a medida que nosotros vamos identificando las plantas que tienen las condiciones arquitectónicas, estructurales y productivas idóneas, esas son las que multiplicamos. Entonces, de estas plantas, por medio de una porción de planta que se llama esqueje, es que nosotros multiplicamos de esta planta deseada a producción. El cannabis medicinal será una alternativa de trabajo e ingreso para los campesinos del Quindío. En diciembre del 2019 tendrán lista la primera producción para exportación de este producto, tras llenar todos los requisitos legales exigidos. Plan Medco estima que en el mediano plazo tendrán 200 hectáreas que generarán aproximadamente 2.000 empleos directos. Tal y como lo mencionamos al inicio de nuestra historia, el mundo de la marihuana medicinal tiene dos aspectos positivos y protagónicos. Uno, del que le hemos venido hablando, que está relacionado con la economía, y el otro, los beneficios que trae para el tratamiento de enfermedades. Este último es quizás el más importante si tenemos en cuenta que estamos hablando de mejorar las condiciones de vida de millones de pacientes que no lo han podido hacer con la medicina tradicional. Que no pueden cultivar. Porque también en la fundación... Natalia Tangarife es la directora de la Fundación Sembrando Esperanza y además madre de Jacobo, un niño de 7 años de edad y diagnosticado con una clase de epilepsia. Esta condición especial de su hijo y los resultados positivos que ha traído la cannabis medicinal en su vida hicieron que creara una fundación para brindar ayuda a otras familias que, como ella, no encontraron en la medicina tradicional mejorar la calidad de la salud de sus familiares, sino por el contrario, generar condiciones secundarias que afectan la condición de los mismos. Mi experiencia con el cannabis realmente surgió a partir de la epilepsia de mi hijo. Jacobo fue diagnosticado con epilepsia refractaria al año de vida. Con movimientos extraños y nunca, pues yo la verdad no pensaba que era una epilepsia. Y al ir avanzando con medicamentos empezaron a prescribirle los anticonvulsivos que normalmente le prescriben a los niños con epilepsia, empezamos a ver un deterioro en el niño. Y pues después de un año de tratar con todos estos medicamentos, realmente vimos el deterioro neurológico del niño y quise buscar una opción más natural, ya que médicamente los neurólogos, los terapeutas me decían que por Jacobo no había nada más que hacer, que tenía que acostumbrarme a verlo convulsionar. Entonces allí fue donde me encontré con el cannabis medicinal, empecé a investigar cómo funcionaba y a partir de allí emprendimos este camino. La epilepsia afecta al 1.5% de la población mundial. Un tercio de esta población sufre lo que se conoce como epilepsia refractaria o resistente a tratamiento, es decir, que no responde a los tratamientos convencionales. Es habitual que los pacientes que sufren de epilepsia hayan experimentado sin éxito varios intentos de control de la crisis con distintos medicamentos, de 3 a 5 o más fármacos antiepilépticos y esteroides. Sin embargo, el uso de cannabis medicinal ha hecho que Jacobo disminuya los episodios de convulsiones, sumado a que le permite dormir de manera normal luego de padecer por largos periodos de tiempo insomnio de hasta 3 días seguidos. El niño se volvió prácticamente un paciente psiquiátrico. El niño gritaba todo el día, toda la noche, no dormía ni 10 minutos, se jalaba el pelo, se daba golpes y como que no sentía dolor. Pues para nosotros eso fue realmente un paso muy duro. Y esa noche que le di el cannabis, para mí fue maravilloso porque Jacobo a las 2 horas se durmió. Y yo la verdad sentí miedo, yo dije, lo maté. Algo hice, Dios mío, ¿ahora qué?
Y Jacobo durmió toda la noche y fue como por arte de magia. Al otro día ver otro niño completamente distinto. O sea, el entender que el sueño es algo tan significativo para una persona y más con este tipo de trastornos neurológicos. Jacobo al otro día era un ser completamente diferente. Otras de las enfermedades en las que se ha obtenido excelentes resultados con el uso de cannabis medicinal son las mentales. Trastornos crónicos compulsivos, bipolaridad, trastornos del sueño, entre otros, pueden ser manejados con este tratamiento natural. La doctora Paula Herrera es médico psiquiatra pediatra. Desde hace algún tiempo ha venido realizando tratamientos con cannabis a niños que la medicación tradicional para enfermedades mentales no les ha generado ayuda alguna. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios. Cómo formular la marihuana medicinal y les da mucho temor. Yo diría que la principal patología en la que hemos visto un uso muy interesante es en el insomnio crónico. Muy interesante. El otro segundo uso muy interesante sería la fibromialgia. El tercer uso muy interesante, que ya no es directamente con psiquiatría, sería más neurológico, son las epilepsias. Y un cuarto también es el dolor crónico. Hay muchos usos, pero yo pondría esos 4 y en ese orden desde el punto de vista de la psiquiatría. El insomnio es un trastorno muy frecuente en la población general. Consiste en una reducción de la capacidad para dormir y se puede manifestar de dos formas: dificultando el inicio del sueño en menos de media hora o produciendo problemas para mantenerlo. Algunos de los componentes de la cannabis ayudan a conciliarlo o a regular las horas del mismo. ¿En qué caso los pacientes psiquiátricos nos lo solicitan? Como le decía ahora, insomnio, pero también piden para ansiedad. Y 2 casos muy interesantes en psiquiatría es dejación de benzodiazepinas, que son unos medicamentos usados para dormir, como el clonazepam, Ativan, lorazepam, Ativan, todos estos que tienen un potencial de dependencia muy grande y los pacientes quieren reemplazarlos. El cannabis medicinal se comercializa en gotas, dependiendo la patología. Se clasifica o se implementa alguno con componentes más concentrados o diferenciados. Diego Hernando González es el gerente de Neotrópico, una empresa pereirana dedicada a la fabricación y comercialización de productos a base de cannabis. Este ingeniero, que por experiencia de la vida terminó en esta industria, nos explica los componentes de la marihuana y la diferencia entre la que se consume de manera recreativa y la que se utiliza para fines médicos. La legislación permite que sea bajo fórmula magistral. Existen como 3 subvariedades, que es la cannabis sativa, que es la que la gente se fuma o busca efectos recreativos con ellos. La cannabis índica, que es la cannabis medicinal porque tiene unos niveles de THC más bajos, y la cannabis ruderalis. El cannabis ruderalis es el famoso cáñamo, con lo que hacen telas, hilos. Diego ha diversificado el uso de la marihuana. A la medicina le ha sumado los cosméticos a base de cannabis, productos que van desde champú, cremas corporales, hasta lubricantes vaginales, todos ellos con propiedades beneficiosas para el ser humano. El tema cosmético es bien interesante, sobre todo en mujeres jóvenes, porque cambiar la rutina de belleza de una persona mayor de edad es muy complicado. Nunca van a cambiar la crema de toda la vida, y mucho si es de cannabis, a excepción de una crema que tenemos cosmética que funciona muy bien para todo el tema de dolor. Entonces tenemos 2 presentaciones de esta crema, una que es fría, que es específicamente para deportistas, que es para dolor muscular, y una crema caliente que es específica para todo el tema de artrosis y de dolor articular. Regresemos al Quindío, a Plan Medco. Es desde allí desde donde se origina la planta que posteriormente y luego de muchos cuidados le será extraído el aceite que permitirá mejorar las condiciones de vida de los pacientes con enfermedades crónicas y dolorosas. Juan Pablo López es consciente de esta responsabilidad y por eso le pone el alma a cada planta que siembra. Nosotros, el grupo interdisciplinario que tenemos, trabajamos mucho en eso y definimos que nuestro propósito superior tenía que ser transformar vidas. Transformamos la vida del enfermo, del agricultor que hoy ya estaba en condiciones complicadas de manejo para venir a un ciclo productivo. Transformamos la vida de los mismos empleados, de los socios, de la sociedad. Ese es un poco nuestro enfoque, transformar vidas desde todas las aristas. En Plan Medco trabajan actualmente cerca de 70 personas, todos con características especiales, madres cabeza de hogar, desplazados por la violencia, entre otros.
personas que han asumido con total responsabilidad esta tarea. Jorge Eliezer Valencia es uno de los operarios. Toda su vida se dedicó al campo. Cuando le plantearon la oportunidad de hacer parte de este proceso, no lo dudó, a pesar de que el trabajar con marihuana no le generaba confianza a su familia. Cuando yo llamé a mi papá y le dije que estaba trabajando en un proyecto de cannabis, y me dijo, ¿cannabis qué es? Pues como ellos no saben qué es, entonces me dijo, yo le dije que marihuana, pero que, yo, ay, ¿cómo así? Me dijo, y eso no es un problema que van y lo metan a la cárcel. Le dije, no señor, eso es cannabis medicinal y todo eso que sirve para ayudar a la gente un día para las enfermedades y todo eso, que era científico. Jorge Eliezer es solo uno de los muchos empleos que genera esta nueva industria en Colombia. La legalización del uso medicinal y científico de la marihuana se muestra imparable. Canadá ha tomado la delantera. En 33 estados de Estados Unidos es legal su consumo medicinal. En varios países de la Unión Europea el uso terapéutico se ha extendido y solo en Alemania se calculan unos 700,000 pacientes beneficiados. Uruguay legalizó este mercado en el año 2013 y Colombia, golpeado por el estigma del narcotráfico, busca ponerse a la vanguardia. Todos los involucrados se esmeran en utilizar un lenguaje tan aséptico como las instalaciones que se levantan a lo largo y ancho del país, y son enfáticos en repetir que se trata de medicina y ciencia, los únicos usos autorizados. El potencial macroeconómico es enorme. Según algunas proyecciones, podrían equipararse en unos años a las exportaciones de flores y banano combinadas para Colombia. Para poder cultivar y comercializar cannabis medicinal existen 4 tipos de licencias: de uso de semilla para siembra, para el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y para el cultivo de cannabis no psicoactivo, que son expedidas por el Ministerio de Justicia, que a junio de este año había otorgado 234 licencias en total. Y la última, entregada por el Ministerio de Salud, es la licencia para la fabricación de derivados de cannabis, de la que hasta el 22 de marzo de este año se habían expedido 97. Plan Medco en el Quindío cuenta con todas. Nosotros le apuntamos desde un principio a 4 licencias. Una de ellas, producción y comercialización de semillas. Otra muy importante es producción de cannabis no psicoactivo, o sea, el CBD. Otra de ellas, cannabis psicoactivo, o sea, THC. Y finalmente, la de fabricación, transformación y exportación de productos. Esas son 4 licencias que en este momento Plan Medco las tiene vigentes y en buen funcionamiento, además de haber logrado organizar todo el material genético dentro de lo que el Instituto Colombiano Agropecuario había solicitado en su momento, de que fuéramos a ver qué variedades había en todo el país, hiciéramos las colectas, obtuviéramos nuestra base genética o germoplasma y de ahí propusiéramos cuáles eran las semillas. Es decir, 4 licencias, 20 variedades completamente probadas de Antelica. El término marihuana medicinal se refiere al uso de toda la planta de marihuana sin procesar o de sus extractos básicos para tratar síntomas de enfermedades y otros trastornos. En la actualidad, los 2 cannabinoides principales de la planta de marihuana que presentan interés medicinal son el THC y el CBD. José Uber Montes es el padre de otro paciente que ha sido tratado con cannabis medicinal en Dos Quebradas, Risaralda. Eso es un milagro, gracias a Dios, hermano, se me salvó. Cansado de luchar contra el sistema de salud de nuestro país e inquieto por descubrir lo que podía hacer el cannabis con la condición de salud de su hijo, empezó a investigar por internet. Ningún médico le respaldaba su iniciativa. Sin embargo, se buscó la forma y obtuvo las gotas del extracto. Se las empezó a dar y la mejoría fue evidente. En el tema de convulsiones, que ya no es tan seguido, digamos, le puede dar cada 15, cada 20 días, puede pasar hasta mes, mes y medio, y él estar bien, estar tranquilo, estar muy despierto, muy activo. ¿Sí? Él come bien, también de dormir bien. ¿Sí? Los profesionales y neurólogos a esto son muy apáticos, o sea, ellos dicen que no, que eso es algo que todavía ellos no se meten con eso. ¿Sí? Pero pues la verdad es que por el lado mío yo hice el ensayo y me fue bien, y me está yendo muy bien con Cristian David, la salud de mi hijo le está yendo muy bien. Pero no solo los humanos son los beneficiados del uso de esta medicina alternativa. Luis Fernando Cañizales es médico veterinario. Porque eso le ayuda En algunos tratamientos para caninos con padecimientos de dolor articular e incluso hasta cáncer, ha utilizado el cannabis. Los resultados han sido satisfactorios. Lealtad, autoridad. En perros lo hemos utilizado para el manejo de convulsiones, epilepsia diagnosticada como epilepsia idiopática.
Hay otro tipo de convulsiones originadas por fallas sistémicas, problemas por glucosa, otros problemas de tipo infeccioso, que deben ser tratados primero la fuente inicial, y si ya hay una secuela posterior que queda, se puede tratar con cannabis y tiene excelentes resultados. Es necesario entender que el aceite de CBD para animales no es psicoactivo. En los perros existe el peligro de provocar reacciones alérgicas. Los gatos también pueden reaccionar extremadamente a los componentes. Incluso se ha demostrado que el grupo fenólico es tóxico para los felinos. Accidentes con cannabis de muerte y eso no se han presentado el primero en el mundo. No es posible, no deprime ninguna función orgánica, pero sí provoca sueño, una mala medicación puede generar vómitos y sobre todo desacreditar el valor que tiene terapéutico el cannabis. Pero retornemos a los humanos. En los pacientes en tratamiento con CBD, asociado o no a otros fármacos antiepilépticos, además de la reducción de la crisis en un porcentaje significativo, en general mayor al 50% hasta de la cesación total, se verifica una mejoría en otros aspectos como por ejemplo el nivel emocional, el nivel cognitivo y motor, así como en la socialización. Por eso Natalia seguirá usando cannabis con su hijo Jacobo. El uso de esta medicina alternativa ha hecho que se mejore sus condiciones de vida. El solo aspecto de poder conciliar el sueño con su familia hace que valga la pena. Cuando Jacobo empezó a mejorar, a mí me empezaron a preguntar, porque al niño se le notaba, o sea, era inmediato, ¿qué le estás dando? Yo al principio me quedé callada, porque tenía miedo. Obviamente no era nada fácil decirle, estoy dando marihuana a mi hijo. Y en el 2014 que nadie hablaba de esto. Entonces, pero un día dije, no es justo quedarme con esto, no es justo yo haber encontrado algo que está beneficiando a mi hijo y quedarme callada. Realmente tengo que compartirlo y empecé a compartirlo con mamás que estaban cerca de mí. Empezamos a aprender a cultivar, pues a pegarnos a la ley que nos protegía de autocultivo, de hacer extracciones y a darles aceite a los niños. El Estado ha recibido más de 10.000 millones de pesos por los trámites de permisos básicos. Estas cifras, aunque son de suma importancia para el crecimiento económico del país, quizás es lo que menos le importa a Natalia y a José Uber. Para ellos, la única cifra que tienen en cuenta son los casi 50.000 pesos que les cuesta sus gotas para manejar las condiciones de vida de sus hijos. Siguen recibiendo los medicamentos tradicionales que les da la EPS. Sin embargo, no se los suministran todos ni con la misma frecuencia recetada. Los combinan con cannabis. De todo lo positivo que les genera el uso de esta hierba, solo lamentan una cosa: no haberla utilizado antes.